Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre es un gusto poderlos saludar aquí en nuestras transmisiones de Facebook, en nuestra página. Pues quiero empezar mandando saludos por todos aquellos que nos ven y nos escuchan en la Ciudad de México, en los distintos estados de nuestra república y también en todos los países de América Latina que siguen nuestras transmisiones y están muy pendientes de nuestras actividades. Pues esta tarde, como lo ven, tenemos el ciclo Historiadoras, coordinado por nuestra corresponsal en Baja California, la doctora Araceli Almaraz, a quien le voy a dejar los micrófonos para que nos presente a nuestra ponente de esta tarde. Doctora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Yasmín Jimeno, también a Adolfo, quien nos acompaña en controles y siempre está al tanto de nuestras transmisiones. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión del ciclo Historiadoras que organiza la Academia Mexicana de la Historia, dedicada a 8 mujeres, 8 historiadoras que realizaron contribuciones sobresalientes en diferentes campos de nuestra disciplina, especialmente a lo largo del siglo XX. Quiero, como ya estamos haciendo costumbre, dar una brevísima síntesis de lo que vimos la anterior sesión y pues como ustedes recordarán, a quienes están anotados en el ciclo, la vez pasada a cargo de Irene Herner Reis, pues se presentó la vida y obra de Ida Rodríguez Prampolini, quien fue parte de nuestra academia, ocupando el sillón número 8 de 1989 a 2017. Y bueno, en esa sesión, la doctora Herner abordó el desarrollo de su ideario, su participación como política, como promotora, como mujer de crítica a diferentes momentos de la producción y obra de artistas importantes. La doctora Herner habló como discípula, como colega, como amiga, y describió a la doctora Prampolini como una académica, periodista, política, mexicana y viajera. Sabemos que fue importante promotora también de las actividades culturales. Destacamos aquí brevemente aspectos relacionados con su estado natal, Veracruz, donde tuvo también cargos de dirección en la promoción del arte y la cultura, en la inauguración de museos, escuelas de educación artística, archivos y pues obviamente los reconocimientos que le otorgó la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, así como la Universidad Veracruzana. La doctora Ida Rodríguez Prampolini fue discreta como una artista, como una diseñadora de ideas. El día de hoy estamos con nuestra siguiente sesión, ahora compartiendo con ustedes la vida y obra de otra muy importante historiadora. Esta sesión estará a cargo de la doctora Josefina MacGregor, quien nos presentará la vida y obra de Berta Ulloa Ortiz, quien nació en Veracruz en 1927 y falleció en 2003. De la obra de la doctora Ulloa destacan 2 importantes líneas de trabajo, la primera sobre la Revolución Mexicana y la segunda sobre las relaciones diplomáticas de México, de las cuales se brindarán detalles a lo largo de esta sesión. Insisto, y agradezco a la doctora MacGregor, quien forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también destaca por sus trabajos que transcurren desde el Porfiriato hasta el periodo de la Revolución Mexicana, porque nos ha permitido dejar un espacio en su agenda para hablarnos sobre la vida y obra de Berta Ulloa Ortiz. Así que sin más,
yo le doy la palabra a la doctora Josefina MacGregor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Araceli. Pues ya empezamos, entramos de lleno, ¿verdad? Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, pues por principio de cuentas yo quiero agradecer a la Academia Mexicana de la Historia la invitación para participar en este ciclo, de manera particular a Araceli Almaraz, la coordinadora de este ciclo de charlas, y por supuesto, como ya lo hizo ella misma, mi agradecimiento a Yasmín Jimeno y Adolfo, y Adolfo Ortiz, que nos ayudan a que esto sea posible. Siempre están atentos a las necesidades de esta organización de eventos. Mención en especial, por supuesto, es agradecer al público que nos acompaña, que esté con nosotros en esta tarde en la Ciudad de México, bastante calurosa. Yo voy a hablar de la maestra Berta Ulloa. Quiero empezar como introducción platicándoles cómo conocí yo a la maestra Ulloa. Yo era muy joven, en este caso no fue mi maestra, ella no estaba dando clases en la UNAM, ella era profesora investigadora en el Colegio de México. Fue a raíz de la organización de la obra colectiva coordinada por don Daniel Cosío Villegas, que se llamó Historia de la Revolución Mexicana. Yo colaboraba como estudiante apenas con el maestro Blanquel, Eduardo Blanquel, y ella era la cabeza, la redactora de otra parte de otra sección de los libros que estaban organizándose. Entonces, bueno, ella lo promovía de inmediato. Precisamente mi interés por la Revolución Mexicana me llevó a leerla y fue una mujer a la que yo admiré mucho. No fue, insisto, mi maestra directamente, pero a través de sus libros yo aprendí muchísimo. Incluso yo le invité de mis exámenes de maestría y de doctorado, aunque desafortunadamente no pudo asistir al último. En fin, para mí hablar de Berta Ulloa es un privilegio, no solo por los aportes que hizo a la historia como disciplina, sino también por sus enormes cualidades, sus virtudes personales. Siempre con una permanente buena disposición y una gran generosidad para toda la gente. Siempre supo despertar también un gran cariño entre la gente que la rodeaba. En general, todo el mundo la conocía como Bertita. Ella, su nombre completo, fue María Guadalupe Berta, nació en la Ciudad de México el 27 de enero de 1924. Su padre fue Manuel Gustavo Ulloa Belloso, tenía ya 49 años cuando ella nació. Él era originario de Nayarit, entonces territorio de Tepic, y había estudiado Derecho en Guadalajara. Sin embargo, él hizo una carrera militar en el bando revolucionario precisamente porque se levantó en armas en contra de Victoriano Huerta. La mamá de Berta era Paula Ortiz, ella tenía 40 años cuando nació Berta, y también era de Tepic, pero de otra población, de Ixtlán del Río. El matrimonio Ulloa Ortiz tuvo 8 hijos, Berta fue la hija más pequeña, pero ella convivió solo con 4 hermanos, pues los otros 3 fallecieron de pequeños. Cuando vivieron aquí en la Ciudad de México, la familia vivía en la colonia Juárez, en las calles de Lucerna, una zona de clase media de la Ciudad de México. Y como ya les decía, su papá se desenvolvió en el medio militar y él tenía una trayectoria interesante, primero como revolucionario, a pesar de sus estudios de derecho, como revolucionario que había tomado las armas, y se enroló en el ejército contra Victoriano Huerta. Después
cuando se dio la escisión revolucionaria entre los convencionistas y constitucionalistas, él continuó al lado de los constitucionalistas, y esto fue llevándolo a que fuera haciendo una carrera importante dentro de las armas. Ya en 1916 fue trasladado a la Ciudad de México, estuvo aquí, y entonces, aunque hubo otros movimientos, quizá uno de los más importantes es que lo asignaron al puerto de Veracruz, donde vivieron, fue jefe militar de Veracruz, y entonces desde niña Berta se estableció en el puerto de Veracruz, y estableció un contacto, una relación, un amor por el terruño muy, muy importante. Es decir, ella reconocía como sus orígenes tanto Nayarit como Veracruz. Estuvo muy, muy apegada a este sitio. Después de algunos años, ya sobre los años 30, el padre de Berta, don Manuel Gustavo, fue adscrito por esos estudios en Derecho al Departamento Jurídico de la Secretaría de la Defensa, y entonces esto lo llevó a que se asentaran ya en la Ciudad de México de manera permanente. A partir de ese momento vivieron en la calle de Versalles, muy cerca del otro lugar donde habían vivido antes. La posición económica de la familia y sus expectativas pues eran buenas. Esto permitió que Berta estudiara su educación primaria en el colegio francés, que en ese entonces estaba en San Cosme. Los estudios secundarios los hizo en el Instituto Motolinía entre 1936 y 38, y la preparatoria la hizo nuevamente en la escuela francesa. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Voy a estar entrando y saliendo. Espero que no haya ningún contratiempo. Ya saben que estas cosas no tienen palabra de honor. Tengo una primera imagen. No son muchas imágenes. Desafortunadamente no pude contar con ellas. Pero tenemos una primera de ella muy joven, precisamente cuando estaba en el Instituto Motolinía. Esta fotografía me gusta muchísimo, muchísimo, porque en ella se da una expresión de Berta que mantuvo toda su vida. Van a ver unas dos imágenes más ya con ella una edad avanzada, en donde esta sonrisa que tiene aquí, apenas siendo una adolescente, la mantiene de manera constante. En esos estudios que ella hizo en la escuela francesa, tanto los primarios como los de preparatoria, le permitieron acercarse a la cultura francesa, y, por supuesto, le permitió también dominar la lengua francesa. Al parecer, su papá murió aproximadamente en 1942, cuando ella estaba terminando la preparatoria, y su madre hizo frente a las necesidades familiares con la pensión de su esposo, y además de algunas rentas que ellos tenían por alguna propiedad en Nayarit. Al año siguiente, en 1943, Berta ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para formarse como historiadora. Entró directamente a estudiar esa carrera. Ella, entre 43 y 46, que hizo sus estudios, tuvo la oportunidad de tomar clases, sus cursos con Rafael García Granados, Salvador Toscano, Francisco de la Maza, Edmundo Gorman, y precisamente con Silvio Zavala, que va a ser una de las figuras más importantes en su formación académica. Incluso sus inquietudes la llevan a tomar clases de sociología en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Yo entendería que a lo mejor nuestro público no lo sé a ciencia cierta, ya nos lo podrá comentar la doctora Almaraz en su momento, pues es sobre todo yo creo que comunicándonos con jóvenes que quieren ser historiadores o con jóvenes historiadores.
Y entonces, bueno, pues estos nombres empiezan a sonar como estos historiadores que ya formaban a la gente. Estábamos, creo que es importante recordar que estamos en un proceso de formación de la carrera. No, esto no quiere decir que no hubiera habido historiadores en el siglo XIX, sí los hubo, pero no había una formación profesional para ellos. De hecho, la carrera se organizó por primera vez en 1926 en la Universidad Nacional, cuando se creó la Facultad de Filosofía y Letras, y al año siguiente se abrió la carrera de Historia. Entonces, a partir de esto empiezan a plantearse cuáles pueden ser las mejores formas, los mejores procedimientos, los mejores cursos, los mejores elementos para formar a un historiador, ¿no? Precisamente, en la última parte de los años 20, la universidad se propuso ofrecer los medios para que la gente que se quería dedicar a enseñar la disciplina lo hiciera y también a investigarla. Entonces aparece esta idea de la posibilidad de ser docente e investigador de la historia. Una docena de años después se fundó la Casa de España, que se convirtió después, poco tiempo después, en el Colegio de México, con los aportes de dos grandes de nuestra cultura, con don Alfonso Reyes y don Daniel Cosío Villegas, y pues el grupo de Transterrados de España. Esta institución, que pretendía alcanzar estabilidad y permanencia, se incorporó al sistema educativo nacional ofreciendo estudios de posgrado en humanidades y ciencias sociales. Era mucho más amplio, entre los que estaban, por supuesto, también los de historia. Y en esta mención que estoy haciendo de las escuelas que se empezaron a abrir para formar historiadores, tenemos que mencionar, sin duda alguna, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que desde 1946, ya con ese nombre, se ocupó de los estudios de ambas disciplinas. Entonces, a estos estudios en la escuela después se agregaron otros, arqueología, etnohistoria, lingüística, etcétera, que sabemos que es una escuela sumamente rica en este tipo de estudios. Y así con la formación que se daba en estas instituciones, se empezaron a impartir las clases para formar a los historiadores y empezaron a impulsarse las investigaciones en historia, también dando a conocer las investigaciones que los profesores realizaban. Entonces, se empezó esta profesionalización de nuestra carrera. Creo que esto para muchos jóvenes pues debe ser como algo raro, extraño, quizá piensen que siempre existió, no fue así. Y entonces justamente a Berta le toca esa etapa de esta creación de carreras y consolidación de las carreras, ¿no? Ya cuando Berta ingresó a la universidad en 1943, la institución contaba con una escasa pero creciente población femenina. Fue poco a poco, sobre todo cuando la facultad se crea como facultad, empezó a fortalecerse el ingreso de las mujeres. Por supuesto, Berta no fue la única mujer en la facultad, había otras jóvenes que realizaban estos estudios, pero a veces no lo hacían con ánimos profesionales de ejercer la profesión, sino como una carrera que permitía o que se adaptaba a la condición de ser mujeres, lo digo entre comillas, ¿no? Es decir, mujeres que muy seguramente se iban a casar en un futuro cercano, que no ejercerían la profesión, pero que en estas carreras pues obtenían información, adquirían una cierta cultura que siempre pensaban que sería positiva para el desarrollo de sus familias. Este no fue el caso de Berta Ulloa. Ella muy pronto empezó a trabajar y a desarrollarse como profesionista comprometida. Es más, podemos decir que antes de concluir la carrera empezó a dar clases en el colegio francés, en donde ella había estudiado, y en la prevocacional número 3,
del Instituto Politécnico Nacional, en donde ella empezó a dar estas clases. Muy cerca al término de su carrera, en 46, su mamá falleció, y entonces a partir de ese momento Berta se convirtió en la cabeza de su familia, la cabeza femenina de su familia, y se prodigó eh, a sus 4 hermanos y a los sobrinos que fueron acrecentando en la familia. 2 años más tarde, Berta ingresó al doctorado en 1948, que se impartía en la misma Facultad de Filosofía y Letras, pero no pudo terminar los estudios. Al año siguiente ya no se inscribió. En 1951 intentó reanudarlos. También se le autorizaron tomar por la propia universidad algunos cursos en la Escuela Nacional de Antropología. En fin, y ahí fue muy cercana a don Guilberto Jiménez Moreno. Pero no que quitaba el dedo del renglón, porque pues ella tenía que trabajar y decidió dedicarse profesionalmente a esta profesión que ella había estudiado, y logró acceder al, al medio laboral. Ella entre 1951 y 1957 se hizo cargo del Centro de Documentación del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, precisamente cuando don Silvio Zavala era director del museo. Es decir, seguramente esa cercanía que tuvieron como discípula y maestro, pues lo llevó a invitarla. Y ella en esos años, además de trabajar en este centro de documentación, se integró a 2 agrupaciones, la Sociedad Mexicana de Historia y la Junta Mexicana de Investigaciones Históricas. Esta Junta Mexicana de Investigaciones Históricas era una asociación civil, las 2 eran asociaciones civiles. Esta última fue fundada por alumnos y egresados de la UNAM para organizar conferencias, mesas redondas, exposiciones, y publicaba obras de jóvenes historiadores. Por su parte, la Sociedad Mexicana de Historia, que estaba más conectada con el Colegio de México, realizaba tareas semejantes a las de la Junta. Entonces, Berta, a través de don Silvio Zavala, pudo participar de las dos agrupaciones. En fin, como ustedes se pueden imaginar, estas sesiones en donde, sobre todo las que organizaba don Silvio, ese es uno de los méritos académicos de don Silvio Zavala, reunía a los integrantes de la sociedad para discutir los trabajos de aquellos estudiantes que estaban dispuestos a ser cuestionados por sus compañeros, es decir, lo que nosotros llamamos el trabajo de seminario. Bueno, en ese momento él lo impulsa a través de esta sociedad, y Berta participó de estas actividades. Aun cuando Berta todavía no ingresaba al colegio, ella tomó parte, decía, de estas agrupaciones, y entonces se fue acercando al medio y a tener vinculación con la gente del Colegio de México. En estas asociaciones, Berta hizo amigos para toda la vida. Pues además de, en fin, compartir afectos, compartieron intereses profesionales. Esto fue muy importante. Yo destacaría 3 de estos personajes. Don Moisés González Navarro, que fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia, don Luis Muro, y el maestro Luis González y González, que también fue miembro de la academia. Entonces, ellos 3 fueron de sus contemporáneos, de los más cercanos a ella, y amigos de toda la vida. Ya como a manera de chisme, prueba de esta amistad es que cuando don Luis González se casó, Berta fue su madrina, y luego cuando llegaron los hijos de don Luis, se hicieron compadres. Es decir, es una relación, repito, muy estrecha.
Con González Navarro, además de ser compañera de trabajo y estar en estas reuniones, tenían actividades académicas comunes en el centro de documentación, pues clasificaban las fotografías del Museo de Chapultepec. En fin, así se fueron construyendo las relaciones de Berta con estos amigos que trabajaron en el colegio. Una de las cosas que yo quiero señalar de manera particular es esta actividad del Centro de Documentación. Berta preparó el catálogo que daba cuenta pormenorizada de los documentos que allí se reunían, que allí se encontraban concentrados. Además de publicar estos documentos, se informaba a la comunidad cuál es el sentido del centro, ayudar a la conservación de los archivos estatales, facilitar las investigaciones, a los investigadores la consulta y poder obtener una copia de ellos en la Ciudad de México, prestar servicios de reproducción a favor de instituciones y particulares mexicanos y extranjeros, etcétera. También los integrantes del centro se propusieron reunir libros y artículos que informaban sobre fuentes documentales de historia mexicana existentes fuera del país. De manera particular les interesaban los índices inéditos, los que todavía no eran conocidos. El proyecto que se desarrollaba en este centro contó con la colaboración de muchas otras entidades, como la Biblioteca Benjamin Franklin, la Biblioteca del Congreso de Washington y la Fundación Rockefeller. Así se pudieron microfilmar archivos del norte del país, del centro, del sur, particularmente del siglo del periodo colonial, aunque también se reprodujeron algunos del siglo XIX. Después de que tenían esta compilación de materiales, lo que seguía era una tarea todavía muy pesada, que era elaborar el catálogo de esos documentos, justo para que pudiera ser consultada por los estudiosos. Para 1954 se habían microfilmado 655 rollos en diferentes lugares y Berta Ulloa participó en la actividad realizada en el estado de Tlaxcala. Les decía que a mí me interesaba mucho destacar esto, este proceso. Tenemos aquí otra fotografía de Berta, justo extrañarán no ver computadora, pero no había computadoras. E incluso no se utilizaban máquinas de escribir para hacer estas tareas, todo era con papel, lápiz o pluma, ¿no? No había otros instrumentos para hacerlo. Y vean que su sonrisa, aunque vaga, tenue, es la misma, ¿no? Bueno, yo decía que me interesaba destacar esta parte del trabajo del centro, porque han cambiado mucho las cosas en estos 70 años que han pasado desde entonces. Ahora los jóvenes pues pueden encontrar archivos más organizados, más ordenados, ¿no? Pero incluso pueden hasta fotografiar los documentos, cosa que eso no ocurría ni de casualidad en esas épocas. Las fotocopias todavía no existían, lo más usual era lo que mencionaba, el microfilm. Entonces, uno de los obstáculos más severos para que los historiadores realizaran su trabajo era precisamente que los archivos y las bibliotecas que ya existían no se encontraban siempre en las mejores condiciones para facilitar la investigación, ¿no? Las más de las veces, pues estos establecimientos no estaban al día, los ficheros eran inconsultables, y a veces, pues en algunos casos se daba que esos tesoros que alguna vez habían resguardado, pues ya habían desaparecido. En el caso de los archivos, en la mejor situación, se acumulaban los papeles y se conservaban los documentos, pero no se habían elaborado
más que en muy, muy escasas y contadas ocasiones, los instrumentos de análisis documental que facilitaban el acceso a los repositorios. Es decir, había cajas y cajas y cajas de documentos, ¿no? Entonces, así para que un paso imprescindible para avanzar en la profesionalización de la disciplina, eh, que muchos historiadores, por supuesto, no estaban dispuestos a hacer, era arreglar los archivos. Eh, el número de archivistas apenas se daba abasto para realizar algunas de las tareas básicas. Y entonces, no era extraño y no fue extraño en los siguientes 30, 40 años ver a los historiadores empeñados en estas tareas de hacer estos instrumentos de análisis documental que fueron muy útiles. Incluso para ese momento ya se había creado Historia Mexicana, la revista fundada en el Colegio de México, que pretendía dar a conocer los avances en el campo de la historia, pero también lo que se lograba en los archivos. Esta era una parte muy importante de la publicación. Y entonces también se fomentaba así la localización de documentos y su catalogación. Este es un esfuerzo muy, muy grande que esta generación tuvo que enfrentar y lo hizo de manera muy comprometida. Berta es un ejemplo de ello. Precisamente algunos integrantes del exilio español, de manera sobresaliente, Agustín Millares Carlo y José Ignacio Mantecón, estimularon con su ejemplo, la elaboración de bibliografías, de catálogos, de índices documentales. Entonces, pues, fue fácil también para muchos de los alumnos de ellos emularlos, seguir sus enseñanzas y hacer esta práctica. Yo insistiría que todavía hasta la fecha la vida del historiador está muy cercana, no sé, por decir algo, el actual director del Archivo General de la Nación es un historiador y muchas veces ha estado al frente del Archivo General de la Nación un historiador, precisamente por esta comprensión, ¿no? De las tareas que se requieren hacer en los archivos, porque finalmente pues es la materia fundamental del trabajo que nosotros realizamos. Para nosotros es muy importante que haya archivos que estén ordenados, que estén bien dispuestos y que puedan ser consultados con facilidad. Me salgo un poquito del tema y diría, la pandemia fue muy dura para nuestra profesión justamente porque no se podía acudir a ninguno de estos lugares. Pero bueno, finalmente ese talante laborioso, sereno de Berta y el rigor que tenía en su trabajo llevaron a que don Daniel Cosío Villegas la invitara a colaborar con el equipo que iba a desbrozar el camino para poder abordar la historia contemporánea de México, que para ese momento iba de 1910 a 1940. Esta imagen de Berta es precisamente en el Colegio de México. Entonces, en 1957, Berta se incorporó al colegio y en ella trabajó durante más de 46 años. Berta siempre agradeció los beneficios que recibió de la institución y a ella le entregó sus mejores esfuerzos. Para ese momento, en 57, Berta ya contaba en su labor profesional con la elaboración del catálogo del Centro Documental del Castillo, una publicación sobre fuentes para la Revolución Mexicana, editada por el Fondo de Cultura Económica en 53, y además había impartido clases. Precisamente a su solicitud de Cosío Villegas y de don Alfonso Reyes, las clases que impartía en la prevocacional le fueron comisionadas por la Secretaría de Educación Pública debido a que el colegio no estaba en posibilidad de pagar sus honorarios. Yo quiero dar estos datos que a lo mejor parecen
intrascendentes o poco relevantes, porque quiero también dar idea de una época, de las dificultades que había en el periodo. Ahora estamos acostumbrados a hablar de los presupuestos de las instituciones, y acá vemos los esfuerzos que hacen, las negociaciones que hacían eh, las autoridades de estos lugares para poder obtener recursos, como esta plaza. La plaza de esta invitación a Berta Ulloa no la hacía todavía investigadora del Colegio de México, sino que dependía de esa plaza de clases que daba en la prevocacional, ¿no? Por la falta de recursos. También en esa época, Berta dio clases en el Departamento de Letras y en el Departamento de Historia de Arte de la Universidad Iberoamericana. Esto fue entre 55 y 59. Impartió clases de técnicas de investigación histórica, investigación literaria, historia de la historiografía, técnicas de la investigación científica e iniciación de la investigación literaria. Cuando se incorpora al Colegio de México, que se integró al grupo de trabajo que encabezaba don Daniel, y distribuyó las actividades entre Guadalupe Monroy, Susana Uribe y Luis González, que se ocuparon de localizar los libros de este periodo de 1910 a 1940. Stanley Ross, el historiador norteamericano que dejó obras importantes sobre nuestra historia, con un grupo de jóvenes se ocuparon de la hemerografía del periodo. Y Berta Ulloa y Luis Muro fueron destinados a los documentos, pues una de las tareas más arduas, ¿no?, que había que realizar. Luis Muro se ocupó de revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que Berta hizo esto mismo, pero con los documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y de ahí salieron trabajos muy importantes. En la siguiente imagen, y aquí voy a suspender las imágenes para salirme un poquito del PowerPoint. Vemos 3 publicaciones de Berta, son de momentos muy diferentes, pero tienen que ver con esta difusión de los archivos. Uno es sobre los documentos más antiguos del Archivo de Puebla, el otro es precisamente los documentos sobre Revolución Mexicana 1910-1920 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el otro es la guía de la Revolución Histórica del Archivo Histórico de la Defensa, perdón, del ramo Revolución Mexicana del Archivo Histórico de la Defensa Nacional. Ya les platicaré la historia de este libro, que es interesante. Es uno de los últimos trabajos de Berta. Y voy a dejar de compartir para que nos veamos un poco mejor. Entonces les decía que don Daniel fortaleció mucho en el Colegio de México el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, y ella, la maestra Ulloa, recordaba orgullosa y agradecida este trabajo en equipo, a la vez que resumía de una manera muy sencilla, así como era ella en todos sus actos, su oficio de historiadora. Voy a citar a Berta. Tuve la fortuna de pertenecer a uno de esos equipos de trabajo donde aprendí desde localizar las fuentes primarias indispensables para nuestras labores hasta cómo leer entre líneas y averiguar los motivos ocultos de la política. Mis colegas de las fuentes para la historia de la Revolución Mexicana, con sus enseñanzas, fueron tan maestros míos como el propio don Daniel. De ellos aprendí a analizar, evaluar, redactar y corregir escritos, y recibir sus críticas sin sentir que se me derrumbara el mundo. Entonces, bueno, era la forma en que don Daniel trabajaba, y por supuesto que de esta
De esta actividad salieron las famosas fuentes para la historia contemporánea, que a lo mejor los jóvenes ya no consultan, pero que ahí están en las bibliotecas para poder ser consultados, y que recogen, insisto, bibliotecas, hemerografía y documentos del periodo de 1910 a 1920. Perdón, 1940. Berta se graduó de maestra en Ciencias Históricas en 1963 en la Facultad de Filosofía y Letras, donde había estudiado, con la tesis La Revolución Mexicana a través del archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sus sinodales fueron Ernesto de la Torre Villar, Alfonso García Ruiz, María del Carmen Velázquez, Guadalupe Pérez San Vicente y Carlos Bosch García. Todos destacados maestros universitarios, quienes, salvo la doctora Pérez San Vicente, hicieron estudios en el Colegio de México en la década de los años 40. La importancia de esta tesis exigió su publicación, lo que hizo la propia Secretaría, a través de su colección de guías y catálogos ese mismo año. El rigor profesional de Berta Ulloa hizo que el libro no perdiera su vigencia y que se reeditara 22 años después. Luis González, su amigo y ese destacadísimo historiador del siglo XX, lo calificó como un tomazo. Ustedes recordarán cómo hablaba y cómo escribía don Luis, un tomazo en la que, cito, la formadísima investigadora presenta 1,799 fichas de otros tantos legajos de los 259 tomos de documentos. Cada ficha, decía don Luis, es una síntesis justa y exacta de un legajo. La tarea siguiente encomendada por don Daniel fue elaborar otra guía de documentos relativos a la Revolución, pero en archivos estadounidenses, por lo que tuvo que realizar un viaje de 5 meses por las más diversas ciudades del país vecino. Este viaje explica por qué dejó de dar clases en la Universidad Iberoamericana. Ella calificó su búsqueda de documentos como una búsqueda exitosa, en fin, tanto por el valor de los archivos que consultó como por las facilidades que le habían ofrecido para la consulta. Berta le iba informando a don Daniel sobre los avances y pesquisas del trabajo en Nueva York, Yale, Washington, Amherst, Princeton, Hyde Park, Minneapolis, St. Paul y Austin. Siempre don Daniel estuvo conforme con los resultados y no podía ser de otra manera, pues, decía don Daniel, Berta se metió con todo y cuernos a cosa de 40 colecciones documentales. Quiero incluir aquí una anécdota para mostrar cuáles eran las prioridades de la maestra. En una de sus cartas, don Daniel le indicó: encantado de saber que progresa su trabajo y simplemente le ruego decirme cómo anda usted de fondos, pues siendo el único problema de urgencia con usted, no lo trata en su carta. En su respuesta de 2 folios, Berta relata cómo en las ocasiones anteriores, de manera muy detallada, todos los logros que había obtenido, y solo en el último párrafo precisa: calculo que podré terminar en esta semana o a principios de la entrante, y creo que los fondos me alcanzarán para cubrir los gastos. En fin, si la institución no nadaba en la abundancia, sus investigadores, en este caso Berta Ulloa concretamente, no intentaban hacer turismo o derrochar dinero a sus expensas. Insisto, han cambiado muchísimo los tiempos, ¿no? Al año siguiente, en 1961, el mismo objetivo, la consulta de archivos, la llevó a Sudamérica, entre otros países, a Uruguay y Argentina. Para entonces, Berta seguía sin estatus laboral, pues hasta los primeros años de la década de los 60 se le otorgó una beca como integrante del Seminario de Historia Contemporánea. De hecho, parece ser que fue hasta el 1 de enero de 64 cuando se le reconoció la categoría de investigadora contratada para redactar un trabajo sobre política exterior 1910-1917, el cual se fue realizando paulatinamente y de manera paralela a otras tareas. La primera parte de esta investigación dio forma a la Revolución Intervenida, que se ocupó de los primeros
de los problemas de México con Estados Unidos entre 1910 y 1914. La segunda apareció incluida en su trilogía sobre el periodo 1914-1917 y en el libro La lucha revolucionaria en México y el mundo. En los años 70, el colegio emprendió dos obras muy ambiciosas e importantes, ambas promovidas por Cosío Villegas. Una historia general de México, cuya primera edición en 4 volúmenes data de 1976, es decir, una síntesis gorda, como diría don Luis González, de la vida nacional desde los días más remotos hasta los nuestros. Y una historia de la Revolución Mexicana en algo más de una veintena de volúmenes, ambas elaboradas por equipos numerosos de historiadores, en su mayoría de la institución, pero que incluyeron algunos académicos de otras dependencias. En los dos proyectos participó la maestra Ulloa, y es precisamente en este último en donde yo tuve la oportunidad de conocer a la maestra, en el de la Revolución Mexicana. En la obra de síntesis, a ella le correspondió elaborar el capítulo titulado La lucha armada 1910-1920, que sin duda los estudiantes de bachillerato, de facultad, siguen consultando de manera constante en este texto básico del Colegio de México para conocer los hechos fundamentales de esta etapa de la Revolución. Pero fue reelaborado en varias ocasiones por la maestra para que fuera utilizado también en la enseñanza media superior, que sería una de sus preocupaciones por las tareas docentes. El otro proyecto, el monográfico sobre la revolución, que fue coordinado por don Luis González y que supervisó don Daniel hasta el momento de su muerte, se proponía hacer la historia de 1910 a 1964. Para ello se organizaron 8 subdivisiones. Berta tuvo bajo su responsabilidad el periodo 1914-1917. Ella, al frente de un grupo de ayudantes, 4 o 5, hizo la investigación y elaboró 3 libros a lo largo de varios años. Al primero de ellos lo llamó La Revolución Escindida. Arranca del momento en que los regionales como en los nacionales e internacionales. La maestra Ulloa también atendió las tareas docentes en el Colegio de México. Cuando menos de 1970 a 1975 estuvo al frente del Seminario de Historia Diplomática e impartió el curso de Revolución Mexicana en el primer semestre de los años lectivos 71-72 y 72-73. De octubre de 1981 a mayo del siguiente año, fue coordinadora académica del Centro de Estudios Históricos y poco después, a partir de enero de 1983 y por 6 años, fue su directora, cubriendo de esta manera 2 periodos, y cito, en vista de la excelente labor que había realizado al frente del Centro de Estudios Históricos. Después de cumplir este compromiso, Berta Ulloa volvió con la misma sencillez de siempre a sus labores como investigadora. Durante esta década se encargó de coordinar varios libros, fiel a la experiencia adquirida con don Daniel de trabajar en equipo. Algunos fueron de recopilación documental y otros de investigación histórica. Actividades en las que volcó su paciencia, su entusiasmo. No por ello abandonó el trabajo personal y entonces su interés se enfocó en Veracruz, entidad de sus afectos y sobre la que hizo un libro. Al cumplir 30 años como académica del colegio, le fueron entregadas las Palmas Académicas de la República Francesa. Su impecable trabajo era reconocido. Por esos años también recibió un merecido homenaje por parte del Centro de Estudios de Historia de México, entonces Condomex, ahora Grupo Carso, y otro de la Asociación de Hijos de Diputados de Constituyentes de 1917. Voy a volver a compartir. Tengo acá, ahí están, las portadas de 2 de sus libros, de los que he mencionado, La Revolución Intervenida, un libro verdaderamente extraordinario, del que hablaré un poquitito más adelante, sobre las relaciones diplomáticas de México y Estados Unidos entre 1910 y 1914. Y este otro, La Lucha Revolucionaria, México y el Mundo,
que forma parte de una publicación colectiva coordinada por Blanca Torres. A ella le tocó hacer justo el periodo revolucionario. Y aquí tendríamos los 3 libros de la historia de la Revolución Mexicana. La Revolución Escindida, que habla del movimiento convencionista y el constitucionalista, La Encrucijada de 1915, esta confrontación, y finalmente el trabajo sobre el constituyente. Otros libros, que de alguna manera este libro de Veracruz, Capital de la Nación, 1914-1915, se derivaba de las investigaciones, podía darle continuidad a sus investigaciones sobre el periodo, pero solo para dar cuenta de el puerto de Veracruz, que como les dije, había esa posibilidad de hacerlo. Yo, por mi parte, tuve el privilegio de que se me solicitara en el Colegio de México hacer una antología de los artículos publicados en diferentes revistas por Berta, y al que le di por título De Fuentes, Historia, Revolución y Relaciones Diplomáticas, para dar cuenta de todos estos aspectos que ella trabajaba. Acá tenemos justo el homenaje que le rindieron la Asociación de Hijos de Diputados Constituyentes de 1917. Este homenaje se hizo en el Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y entonces, pues aquí vemos cuando está Berta Ulloa recibiendo la ovación del público. Estas son 3 imágenes de diferentes momentos de la vida de Berta. Una de estas imágenes fue la que sirvió para esta charla. En la última, de la derecha, ya está muy grande ella. Pero insisto, esas marcas de su cara hablan justamente de esa sonrisa permanente que ella tenía en el rostro, ¿no? No fueron los únicos homenajes que recibió Berta. En 1997 el Colegio de México le rindió un homenaje para conmemorar los 40 años de servicios en la institución. Institución con la que estuvo enlazada hasta el día de su muerte. En las jornadas de ese homenaje, una veintena de historiadores del colegio y de otras instituciones de la Ciudad de México y de otros lugares desarrollaron trabajos académicos sobre los mismos campos temáticos que ella cultivó a lo largo de su vida. Estos trabajos, en mi opinión, son una muestra del respeto por la obra de la colega, pero sobre todo por el afecto, una muestra de afecto por el ser humano extraordinario que era Berta Ulloa. Por su sabiduría, pero también por su ponderación, una mujer tranquila, calmada, mesurada, y por ese don de gentes, fue jurado del Premio Atanasio G. Sarabia de Historia Regional que otorga el Fondo Cultural Banamex durante muchísimos años. De 1992 a 2000 fue integrante del jurado del Premio Bienal Silvio Zavala de Historia Colonial de América, que patrocina el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Sus aportes en el ámbito de la historia de la Revolución la llevaron a formar parte desde 1989 del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que ahora se llama Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y también fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en el que alcanzó el emeritazgo, el reconocimiento más alto que ofrece el sistema.
quiero destacar que precisamente en el INERM existe ahora un premio a anual que se da a trabajos de historia diplomática que se llama precisamente Berta Ulloa. Berta nunca se casó, permaneció soltera, lo que seguramente hizo más estrecha su entrega al trabajo y a sus 14 sobrinos. Todos lo sabíamos por ella misma, que eran como sus hijos. Luis González la presentó en alguna oportunidad como el eje de una gran familia. Decía el historiador en su conocido tono coloquial, según los saberes sociológicos del vulgo, se producen en los círculos familiares dos tipos de tías. La gruñona que tiende a dividir lo unido y la que busca juntar las partes separadas. Berta era de estas últimas, la tía que todos quieren. Una de las pasiones de Berta Ulloa fueron los libros, por supuesto, como casi todos los humanistas. Y otra, coleccionar piezas arqueológicas, principalmente de la zona de Occidente, de donde provenía su familia. Ella llenó su casa en la colonia del Valle, en la casa que vivió casi 40 años, de este tipo de piezas, y su colección es de suma importancia. La familia inicialmente, cuando falleció Berta, pensó en la posibilidad de donarla a algún museo de sitio, pero finalmente la donaron al Colegio de México, lo mismo que sus libros. Como pueden ver, las figuras son como muy completas, muy enteras, ¿no? Bueno, se encuentran en el Colegio de México ya. Esta entrega se hizo en el 2010, ella falleció en el 2003. Los 2 últimos años de su vida, la maestra Ulloa los pasó en el puerto de Veracruz, al lado precisamente de uno de sus sobrinos, Manuel Ignacio Ulloa Herrero, y su familia, que querían hacerle más llevadera su enfermedad. Berta fue una fumadora empedernida, así que se le manifestó un enfisema. Después tuvo un accidente vascular que fue minando paulatina y irreversiblemente su salud. Primero afectó su equilibrio, después su memoria. En fin, murió el 2 de septiembre de 2003 en tierra veracruzana, pero fue trasladado, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México para que fuera despedida por sus amigos y sus alumnos. En este boletín editorial del Colegio de México, precisamente se da cuenta de la entrega de la colección de estas figuras prehispánicas. En fin, me voy a ocupar un poquitín, espero muy rápido, no alargarme ya demasiado, de su obra con un poco más de espacio. Estoy tratando de parar el PowerPoint. Entonces, creo que fácilmente se puede pensar que su obra se divide en dos partes muy importantes las dos, este trabajo de archivo realizado por ella y el trabajo de investigación histórica. A mí yo tengo la impresión que justamente esa experiencia inicial de hacer los índices, de hacer catálogos, de hacer guías, la llevó precisamente a ser muy rigurosa, muy precisa, muy cuidadosa con todo lo que era la información, ¿no? Entonces le dieron esas primeras herramientas para que ella pudiera hacer ese trabajo posterior como lo conocemos, lleno de puntualidad y de rigor que ella hacía, ¿no?
Entonces, bueno, hay una gran cantidad de este tipo de trabajos, desde los documentos más antiguos del archivo del Ayuntamiento de Puebla, eh, en donde no solamente registró los materiales, sino que además los paleografió. Es decir, ahora en nuestras especialidades nos llevan a que, bueno, paleografía, pues solamente se especializan en paleografía la gente que trabaja fuentes coloniales, los demás pues ya no se meten en esas cosas. Lo que vemos en ella es una formación que abarca toda la historia de México. De hecho, ella inicialmente creyó que se iba a dedicar al México prehispánico. La vida lo llevó por otros lugares, las oportunidades de trabajo, entonces ella se fue adaptando a todas esas condiciones. También quiero destacar que estas tareas de catalogación que implican trabajar documento por documento, resumirlo, ordenarlos, elaborar índices temáticos, onomásticos, geográficos, que son, insisto, tareas de una gran paciencia. Creo que solo se llevan a cabo cuando se desea servir a la comunidad de profesionales a la que se pertenece. Pues el propósito fundamental de estas tareas es facilitar las tareas de investigación. Entonces, creo que esto está presente en este trabajo, ¿no? Para entusiasmar a los estudiosos, decía con respecto a los documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cito: pocos son los documentos aislados de gran valor. En cambio, el conjunto es de suma importancia. A través de él, el investigador puede realizar un sólido estudio de la política mexicana, interior y exterior, de la situación militar y aún de algunos aspectos económicos y sociales del México contemporáneo. Para después pormenorizar con todo detalle en cada uno de estos temas. Es decir, finalmente, yo sé que todos quisiéramos encontrar el documento que nos dé respuesta a la historia de México, eso no es posible, es un trabajo de ver y ver y leer y asimilar todo eso que viene en los documentos. Ella lo podía decir con mucha claridad porque era toda su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, no solo se mantuvo en esto. Quería mencionar el libro de la guía del ramo revolucionario de la Defensa Nacional. Este trabajo lo hizo Luis Muro en una primera etapa, pero falleció sin que se fuera publicado ni fuera ordenado. Y como este material, que eran fichas catalográficas que se pusieron a disposición del público, sobre todo de la historia de la Revolución Mexicana, se desordenaron, se perdieron, bueno, se perdieron, se desordenaron, más que nada. Eran 12.860 fichas catalográficas, es un trabajo importantísimo. Y entonces, estas fichas se conservaron en la biblioteca del Colegio de México, y entonces Berta, para rendirle un homenaje a la memoria de su amigo, decidió difundir esta obra, que él había dejado así, y pues empezó a revisarla, a ordenarla, a darle sentido, a preparar los índices, etcétera, hasta que se publicó el material y es un trabajo publicado por el Colegio de México. Es decir, finalmente este trabajo es algo comparable a esos monumentos de erudición del siglo XIX, en fin, como el de Joaquín García Calvalceta, es decir, esa deseo de poder tener acceso a la información de nuestro pasado. De hecho, repito, este conocimiento de los materiales, de los documentos, sobre todo los diplomáticos y los de los archivos, lo llevó a acercarse a la historia diplomática y entonces le dio forma a su libro La Revolución Intervenida. Un trabajo verdaderamente excepcional, de una seriedad académica irrecusable, que estudiaba las difíciles relaciones entre México y Estados Unidos entre 1910 y 14. Vino a llenar una laguna historiográfica de nuestro país. En Estados Unidos se habían hecho trabajos, aquí no. Pero esta
obra fue reconocida tanto por historiadores mexicanos como por historiadores estadounidenses. El título mismo del libro es muy afortunado, pues de una manera breve plantea una hipótesis que ante el proceso revolucionario el gobierno norteamericano intervino para tratar de controlarlo. En la etapa que se aborda en el libro, esa injerencia llegó a su punto culminante en abril de 1914, cuando ese gobierno ocupó militarmente el puerto de Veracruz para echar del poder a Victoriano Huerta. Berta nos muestra cómo fue posible que México, pese a su debilidad, pudiera afrontar tal situación y cómo fue definiéndose la política exterior de nuestro país ante tan difíciles circunstancias. Así, la autora desarrolla con detalle sucesos que vinculaban y los que también enfrentaban a los dos países, a las dos naciones, desde la crisis porfiriana para exhibir los intereses estadounidenses que quisieron imponerse al nuevo orden que todavía no se consolidaba en México. En alguna oportunidad ella comentó que dicha intervención retrasó los alcances de la revolución y que esta hubiera sido otra cosa si no hubieran existido tantas presiones por parte de Estados Unidos. Una de los aportes de su trabajo es que había consultado tanto archivos mexicanos como archivos estadounidenses, y entonces esto le permitía profundizar en la presentación del tema, además de presentarlo de una manera clara, objetiva, etcétera, ¿no? Ella, como por parte de sus principios y la formación académica que había recibido, creía, por supuesto, en la importancia del dato y en la objetividad del trabajo. Los otros estudios de la maestra Berta Ulloa siguieron el mismo esquema: una investigación exhaustiva en fuentes secundarias y primarias, particularmente documentales, una presentación detallada de los sucesos que permite observar cómo algunos de ellos, que parecen intrascendentes, cobran sentido en ese conjunto y ayudan a comprender el proceso. También con análisis puntuales para ofrecer explicaciones muy concretas y concisas, ¿no? En fin, creo que esto es muy relevante, ¿no? En mi opinión, Berta, en sus libros de carácter histórico, que no son pocos, abrió y limpió el camino para que otros pudieran seguirlo. Y lo hizo con tal pulcritud que la información que nos ofrece es totalmente confiable. Ya solo ese hecho a mí me parece sobresaliente. Pero creo que no debemos dejarnos abrumar por la enorme cantidad de datos y creer que solo hay detalles y minucias. En sus libros también hay análisis y explicaciones que llevan a la comprensión de los momentos históricos que ella aborda, ¿no? Entonces, en estos 3 libros de la Revolución Mexicana, podemos apreciar, y creo que ella lo mencionó antes de alguna manera, ella tiene el propósito de hacer una historia total, es decir, que narre no solo hechos militares y políticos, sino también los económicos y los sociales. Ella no aludió a la escuela de los anales, ni a los apoyos teóricos, ninguno, pero le parecía que eso era lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, es un marco de referencia, me parece, estos textos obligados, es el contexto para cualquier tema que se quiera desarrollar sobre esta etapa. Creo también, estoy convencida, que sugiere líneas de investigación sobre las que se puede profundizar y que ella toca en este intento de presentación general. En fin, ya termino con esto. Berta Ulloa trabajó con paciencia y rigor para facilitar la investigación de sus colegas y la propia. Los repositorios documentales, preparando laboriosos catálogos y recopilando fuentes documentales. Estos trabajos fueron y seguirán siendo de gran utilidad para los investigadores. Por lo que se refiere a la investigación histórica, la Revolución Mexicana, particularmente el carrancismo y la diplomacia, fueron los asuntos que más se beneficiaron, pues su trabajo fue de tal manera puntual que deja una huella profunda en la historiografía del periodo. Destaca el empeño con el que siempre elaboró, fuera cual fuera la tarea que tuviera que realizar.
En alguna ocasión, justo porque yo me dedicaba a la Revolución Mexicana, me pregunté un día quién sería la primera mujer que trabajó la Revolución Mexicana. Y fue ella, fue Berta. Cuando se lo dije, ella no se había dado cuenta, no se había percatado de eso. Era de veras una mujer muy, muy, muy sencilla, ¿no? Es decir, a veces nos gusta el reconocimiento, qué sé yo. Ella, entonces, cada vez que la veía y yo le decía eso, que era nuestra primera mujer en la Revolución Mexicana, se sonreía y seguramente le agradaba que lo recordara, pero nadie lo recuerda. Entonces, quiero cerrar con eso mi intervención, ¿no? La primera mujer que se dedicó al estudio de la Revolución Mexicana y con excelentes resultados. Muchas gracias. Quedo dispuesta para pues, los comentarios o preguntas si las hay. Muchísimas gracias, doctora Josefina MacGregor. La verdad es que no quisiéramos que terminara tu exposición, porque ha sido realmente un recorrido que nos ha llevado desde las dificultades de ser historiadora en los años 40 hasta recuperar el legado que bien culminas con este punto central de abordar la vida y obra de la primera historiadora dedicada a la Revolución Mexicana, pero además quiero recalcar que además desde una perspectiva que va desde las relaciones exteriores, ¿no? Y esto que tú comentas al final de los alcances de la Revolución Mexicana frente a la intervención de Estados Unidos, es decir, recupera un contexto incluso más amplio del que se había recuperado para entonces. Y un legado relacionado no solamente con la Revolución Mexicana, sino con las relaciones diplomáticas, pero has hecho mucho énfasis en el legado que nos deja Berta Ulloa Ortiz en la documentación, en la catalogación, en este trabajo arduo, puntual, que tú lo mencionas con todas sus letras, nos da confiabilidad y un historiador, una historiadora no puede sino que su trabajo represente esa confiabilidad para que otros puedan seguir estas nuevas líneas. Ha sido muy puntual en esos puntos y creo que este, este ciclo, que no se le quiso llamar homenaje, pero que de alguna manera sienta como ese precedente de resaltar el homenaje a estas grandes historiadoras, pero sobre todo visibilizar este legado que cada una de ellas nos ha dejado. Y ahora sí, voy a algunas de las preguntas y además a muchas felicitaciones que has recibido desde nuestra plataforma. Un saludo grande, doctora MacGregor, entusiasmada de saber más sobre la historiadora Berta Ulloa, su trabajo muy presente en el Museo Nacional de Historia. Eso nos lo recuerda Talía Montes Resinas. Angie Perdigón Castañeda pregunta si la doctora Ulloa trabajó el siglo XIX. También nos pregunta Luis Humberto Espinosa sobre, bueno, pregunta de dónde abrevó la maestra Berta para desarrollar su estilo de escritura, es decir, en qué autores o maestros historiadores ella se inspiró. Y voy por una tercera para que contestes estas y luego ya podemos continuar con algunas preguntas más. La tercera la tenía también por aquí, era también sobre Luis Humberto Espinosa. Se me ha perdido, pero si quieres iniciamos con estas, recupero las siguientes y los muchísimos saludos de quienes nos acompañan, que déjame te digo, el 77% de las personas que se inscribieron a este ciclo son mujeres, el resto son hombres y son de todas las edades, no tenemos una edad definida, tenemos jóvenes, no tan jóvenes, historiadores, historiadoras e interesados en conocer a las mujeres historiadoras. Lo dejamos aquí y en una segunda ronda seguimos recuperando preguntas. No, de lo que yo registré de su trabajo, no hay estudios sobre el siglo XIX. Es decir, como que osciló entre su interés por el México prehispánico, trabajó colonial y trabajó el siglo XX.
no hay 19 en su trabajo, ¿no? Impreso. La inspiración de la escritura. A ver, yo creo que una influencia innegable es don Silvio Zavala. Quizá sea una de las más fuertes, no obstante que dije que hablé de otros profesores, y por supuesto don Daniel Cosío Villegas, ¿no? No son dos hombres que hubieran buscado un estilo particular, pero siempre se tenía que escribir con corrección y con claridad, etcétera, ¿no? Es por ahí por donde viene. Yo lo que me parece que también pues fue muy importante es esa cercanía de esos amigos suyos, ¿no? Ser amiga de don Luis, madrina y comadre al mismo tiempo de él, de su esposa. Tiene un trabajo con la esposa de don Luis González, que como todos sabemos, doña Armida de la Vara se dedicaba a las letras y entonces era una excelente escritora. Don Luis siempre le agradecía la revisión de sus trabajos. Pues era también una forma de aprendizaje, ¿no? De estarse leyendo. Debe haber sido una presión terrible, que yo creo que solo por su sencillez y porque no se puso a competir con ellos, logró trabajar con soltura. Es decir, estar frente a dos monstruos como lo eran don Luis González y Moisés González Navarro no era poca cosa, ¿no? Sin embargo, se pudo adaptar al trabajo y fue sacándolo. En algún momento yo me percaté de que sus trabajos tienen una estructura muy particular, sus capítulos. Ahí va, para los que les quieran servir. Ella siempre empieza como con una síntesis muy amplia para entrar al capítulo, va desarrollando y cierra con una síntesis que luego se enlaza con la siguiente. No son conclusiones, ella no le llamaba conclusiones, pero se ve la estructura que va haciendo eso, entonces eso le permite como que enlazara muy bien la estructura de sus trabajos escritos, ¿no? Están muy bien articulados. En los años 70, 80, ella, que había recibido una influencia muy fuerte del positivismo o del neopositivismo, de esta importancia que se le daba a la información, a los datos y no a la teoría, por supuesto llevó a que muchos jóvenes historiadores no la apreciaran en lo que valía porque era positivista o neopositivista, ¿no? Por eso es que me he esforzado porque se vea que no solo está dando datos o está almacenando, está escupiendo información, sino que le está dando sentido y está presentando sus análisis, y estos análisis son ricos. Entonces esto creo que en algunos colegas logré que modificaran esa opinión que tenían de ella, ¿no? Porque además, pues era una mujer, ¿no? Por otro lado, le hacían más caso a los señores que a los... Pero yo creo que ese potencial de Berta, pues lo vio muy bien don Daniel, ¿no? Que sin ningún problema la incorporó al trabajo. Pero bueno, creo que de todos ellos, de ellos aprendió. Pero además, pero yo diría que también tiene una formación rigurosa, que eso no se nos olvide, ¿no? Las escuelas, ella estuvo en escuelas particulares antes de llegar a la universidad y sobre todo estuvo en el colegio francés, ¿no? Que sabemos que, bueno, pues debe haber tenido por ahí una lectura de escritores franceses que debió haber sido muy importante. Sí, nos comenta también Luis Humberto Espinosa que el libro de las fichas de la Defensa Nacional tiene en la portada el uniforme constitucionalista del padre de Berta Ulloa. Ha sido un observador, nuestro asistente. Así es. Nos dice Gerardo Mora que el Colegio de México editó un libro homenaje y el gobierno de Coahuila hizo una edición conmemorativa de la Revolución Intervenida y te manda felicitaciones.
Lulú, también felicitaciones a la doctora MacGregor, excelente exposición sobre la interesante obra de la maestra Ulloa. También Víctor Castillo te manda saludos y reconoce tu capacidad para presentar a nuestra historiadora Berta Ulloa. Juan Gabriel Sapien Santos, saludos a la más y mejor historiadora, maestra y ser humano del mundo mundial. Josefina MacGregor, que déjenme les cuento, porque no lo hice en mi introducción, decirles que la doctora MacGregor, bueno, es miembro honoraria también de la Academia Mexicana de la Historia, también, y aquí te preguntaría, de alguna manera, los pasos de la doctora Ulloa tienen cierto paralelismo con tu historia Puede ser. profesional. Sí, solo que la mía es más docente que la de ella todavía, ¿no? Pero bueno, también has Sí, destacado en la labor de pero documentar, ¿no? sí, sí, a ver, preparar la charla para ahora significó un reto para mí de alguna manera. Primero, pues me pareció que no era complicado, por lo que yo me he acercado al trabajo de la maestra, pero ahora recordarla, eso fue difícil, ¿no? Recordarla. Difícil, no difícil en el sentido de hacer el recuerdo, sino de la emotividad que produce ese recuerdo. Entonces, yo creo que una de las cosas que más me llamaba la atención de ella era la apertura que tenía, la generosidad que tenía con toda la gente. Desde el primer momento que tú le decías maestra, y decía, Berta, ¿no? Maestra, Berta. Y pues te llevaba por el Berta hasta que le decías Berta, que te digo que era impensable en esos años, tutear a un profesor. Eh, Hasta cuando yo, años después, me aparecía por el Colegio de México y llegaba a su cubículo, e inmediatamente decía, pásale, pásale, ¿no quieres un cafecito? Y eso es una de las cosas que también Anne Staples recuerda con mucho cariño, ¿no? Mm. Cómo las puertas de su cubículo estaban abiertas para todo el que le quisiera preguntar algo, platicar algo, es decir, una sencillez verdaderamente impresionante. Creo que eso no es, aunque quisiera uno emularlo, no es fácil emularlo porque es algo muy espontáneo, ¿no? Pero eso siempre me llamó mucho la atención. Yo le tuve muchísimo afecto, aunque yo no puedo decir que fui su amiga, ¿no? De ninguna de las maneras. Pues fui su aprendiz porque quería eso, leerla, aprender de lo que hacía, ¿no? Eh, y entonces, bueno, sí, seguramente eh, todavía en mi generación pues había dificultades. Por ejemplo, voy a decir anécdotas, cuando se forma el equipo para trabajar en la historia de la Revolución Mexicana, que me invita el maestro Blanquel, yo estaba estudiando apenas la licenciatura. Entonces era ayudante de a pie, ¿no? De los de abajo. Y entonces nos invitó a 3 mujeres, nada más dos pudimos hacerlo, y dijo de inmediato, y no quiero más mujeres porque no quiero matriarcados, ¿no? Los demás tienen que ser hombres. Es decir, había todavía como dificultades para integrar a las mujeres, ¿no? Cuando terminamos el trabajo, el maestro dijo, y no vuelvo a trabajar con hombres, solamente trabajaré con mujeres, ¿no? Es decir, se veía que, bueno, nos veían como con ese esfuerzo, con ese ánimo, con esa voluntad de sacar adelante las cosas, ¿no? Ahora, Claro. es muy curioso que este interés mío por los documentos, por ejemplo, no lo motivó Berta, pero se reforzó con el trabajo de Berta, Mm. porque justo el maestro Blanquel empezó a promover en la facultad que las tesis fueran por catálogo documental en vez de investigación histórica. Y entonces yo me metí en esa tarea durante varios años a coordinar trabajos de catalogación, justo pensando que son útiles y que eran necesarios, ¿no? Porque estaban muy mal los archivos. Ahora nos quejamos, no, lo de antes no tenía nombre, ¿no? Era una cosa terrible.
terrible. Se ha trabajado mucho en ese sentido. Y son estos profesores quienes lo hicieron, ¿no? Claro. Tenemos un par de preguntas y un par de comentarios más. Ujú. ¿Fue entonces la doctora Ulloa precursora de la documentación de archivos en México? Y sí, se puede decir que fue la generación de ella la primera en la formación donde ya hay una fuerte participación de historiadoras. Esas son dos preguntas. Y tenemos aquí un comentario. Durante los meses de pandemia, de la mano de la maestra Rosa Casanova, avanzamos en la Ajá. organización del Archivo Histórico del Museo Nacional de Historia. Tenemos ubicado la etapa de trabajo de la historiadora Berta Ulloa, la descubrí en estos meses. Gratificante ponerle rostro. De nuevo, gracias por dárnosla a conocer de manera más amplia. También te manda felicitaciones Benjamín Juárez Echenique, nuestro colega y Sí. corresponsal de la Academia en Boston. Por ahí también felicidades al Ciclón, también nos sugieren, ya en esta ocasión también nos sugieren otro nombre de otra historiadora. Me parece que este ciclo está abriendo también Otros este temas. espacio para decir a qué otras historiadoras podríamos agregar. El año que entra seguramente si nos toca A quién te repetir. sugieren? ¿A quién te sugieren? Mira, aquí nos está sugiriendo a Delfina López Ah, Cerrelangue, Carrera, sí. y Ella fue en el profesora de la facultad. sí, y nos han, en los anteriores también, pero bueno, en este en particular es a ella. Y bueno, estos son los comentarios y pues muchas felicitaciones porque les ha encantado y les ha atraído la manera en que has llevado la trayectoria de la doctora. Yo resaltaría incluso, además de lo ya dicho por quienes nos están acompañando, algo que quizás se me pasó, pero también fuiste enfática, el trabajo en equipo, lo acabas de mencionar ahora otra vez, tú con el profesor Blanquel, ella con el maestro, con Silvio Zavala, con Daniel Cosío Villegas, este trabajo en equipo y empezar desde abajo, pero ser persistente y aportar al desarrollo de la historia. Entonces, a ver, las preguntas eran, Sí, se puede decir que fue la generación de la doctora Ulloa, la primera en la formación de historiadoras, ya donde hay una fuerte participación de historiadoras, y sí se le puede considerar precursora de la documentación de archivos de sí, México. bueno, lo primero sí, es ya una generación en donde hay mujeres. De hecho, esa generación con la que yo estudio, ya tengo profesoras, varias profesoras mujeres en la Facultad de Filosofía y Letra, y por supuesto hay varias profesoras e investigadoras en el Colegio de México, ¿no? No se diga en la ENA. La Iberoamericana, lo mismo. Es decir, cuando yo estudio, eran las únicas escuelas de historia en la Ciudad de México y casi en todo el país, ¿no? Entonces, ya había mujeres en todas ellas. Ahora, precursora de los documentos, eh, no tanto porque tenemos precursores ahí sí desde el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX es como el siglo de los archivos y entonces se le estimula muchísimo la creación de esto y por supuesto tenemos del Paso y Troncoso, hay Casbalceta, en fin, que están preocupados por juntar papeles, ¿no? Estar reuniéndolos y localizándolos. Pero este es un trabajo sistemático, ¿no? Ya como de hormiguita, no necesariamente para irse a lucir a ningún lado, porque es sacar los papeles, insisto, limpiarlos, ordenarlos, ¿no? En 85, si yo no recuerdo mal, el Archivo General de la Nación tuvo una iniciativa con los municipios de Puebla de arreglar archivos y hicieron una convocatoria para que alumnos fueran, yo movía a algunos de mis alumnos para que asistieran, entonces bueno, se hizo todo esto. Claro, los muchachos se espantaban al llegar a los archivos municipales y ver que primero la llave, pues el lugar estaba cerrado. Si lograban que se abriera, lleno de ratas, de arañas, de bichos, humedades, en fin, y que tenían que empezar por limpiarlos, ¿no? Limpiarlos. Con los riesgos que conllevaba, para luego pasar a las otras tareas de leerlos, ordenarlos. O sea que el catálogo y el índice era como lo último,
y eran tareas como, además generalmente anónimas, porque pues no, los catálogos no tienen el reconocimiento de quién los hizo, ¿no? Si se publican, sí, si no, no, ¿no? Entonces, es un trabajo pesado. Entonces, eso sí, es como esa idea de que si queremos profesionalizar la carrera, ese proceso que se había llevado a cabo en Francia a fines del siglo XIX, bueno, en México se estaba llevando a cabo un poco más tardíamente, se tenía que trabajar con los archivos, ¿no? Y entonces los historiadores estaban dispuestos a eso, ¿no? A trabajarlos, a ordenarlos. Y yo insisto, todavía hay mucha gente que se forma como historiador y se dedica a eso, que es muy importante, ¿no? Ay, Bueno, qué bonito esto que sí. me dices de la gente que está trabajando con Rosa Casanova, una historiadora del arte muy, muy dedicada, que qué bueno que encontraron, le pusieron rostro al trabajo de Berta, ¿no? Sí, bueno, se lo has puesto tú el día de hoy, que además ya nos contaste de la antología, pero hoy has mostrado como en esta retrospectiva desde su formación, parte de lo que fue su familia, su padre, y pues sobre todo creo que hacer énfasis en el legado. Creo que ese es el distintivo de este ciclo de historiadoras y te agradezco enormemente por la generosidad de tu tiempo, de dedicarte, de recuperar esos Encantada por la recuerdos. academia, encantada por ti y sobre todo por ese gran cariño que le tuve a Berta. Pues magnífico y pues a quienes nos acompañan decirles que este ciclo está todavía en su fase, pues entramos ¿Sí? ya a la fase media, ¿no? Sí. Tendremos el próximo 25 de abril nuestra siguiente sesión. Se presentará la vida y obra de María del Carmen Velázquez Chávez, la presentará el doctor Andrés Lira, así que la cita es el próximo 25 A de quien abril. también conocí, porque ella era un poco mayor que Berta. Ella ya era profesora del colegio, ¿no? Entonces, Pues te era gente, invitamos. sí. No, es que era gente, no la conocí porque le pedimos un material para la universidad. Entonces, es eso, era con quien teníamos que tratar, ¿no? Y ella sabía mucho de historia colonial, por supuesto, pero canadiense, entonces, y de los Estados Unidos, entonces tenía como una formación muy, muy particular y nos hizo un material para el sistema abierto de la universidad. Sí, que es la otra gran área a la que te has dedicado, la enseñanza, la pedagogía de la historia. Te decía que te invitaba a que siguieras la No, sesión, así claro, como claro, al resto, claro. porque seguramente va a ser de gran interés. Así que podrás ver todas las felicitaciones que te han enviado Mari Carmen Ortiz, bueno, lo que nos comentaba ya Raúl García, y una cantidad de seguidores de este ciclo y también de ti, ¿por qué no? Porque realmente han hecho mucha alusión a, pues, a tus clases, a lo que también has dejado, estás dejando como profesora, como historiadora en las discusiones y los debates. Así que pues, te agradezco muchísimo, querida Josefina MacGregor Gárate, y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por estar en este ciclo. Los esperamos la siguiente sesión a la misma hora el día 25 de abril. Buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien. Muchísimas gracias por tan lindos comentarios. Muy generosos. Gracias.